Hola, bienvenidos al módulo de proyectos eléctricos. Este módulo tiene como intención enseñarles a realizar y confeccionar un proyecto eléctrico básico completo. A través de las semanas vamos a ir desarrollando actividades que se van a ir complementando para lograr al final un proyecto eléctrico ficticio o real, dependiendo de lo que estén realizando ustedes en sus actividades profesionales, completo. La intención de estas clases pregrabadas es que ustedes puedan repasar un resumen de los conceptos que veremos en las clases presenciales en línea y que puedan traer dudas a las clases o realizarlas por correo, así puedan comprender de mejor manera todos los conceptos que vamos a presentar. El foco de este módulo es el de presentar teoría acompañada de muchos conceptos prácticos, que no se quede solamente la teoría. El primer concepto importante es el de electricidad. Existen muchas definiciones, como pueden ver en esta diapositiva, y pueden buscar en distintos lados definiciones, en diccionarios, etc. Y van a encontrar muchas definiciones, pero lo que más nos importa a nosotros es la última. La electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos físicos. ¿Eso a qué nos conlleva? Nos conlleva a la corriente eléctrica que es el movimiento de estos electrones o flujo de estos electrones desde un punto de carga positiva hasta un punto de carga negativa a través de un elemento conductor. La corriente eléctrica se mide en amperes. ¿Y qué es un ampere? Aquí les voy a leer la definición de el ampere o un amperio. El amperio o ampere es la intensidad de una corriente constante que manteniéndose en dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita, de sección circular despreciable, situado a una distancia de 1 metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. Esa definición habla de una situación ideal, un conductor que no tiene resistencia eléctrica. La tensión a voltaje. La tensión a voltaje se refiere a una diferencia de potencial, es decir, diferencia de cargas entre dos puntos, las cuales pueden producir a través de un elemento conductor el flujo de electrones y por lo tanto la corriente eléctrica. La tensión a voltaje se mide en volts. Al aplicar una tensión a un conductor, yo hago circular electrones. Idealmente eso es lo único que pasa, pero en la realidad ese conductor va a oponer resistencia al paso de este electrón y esa característica es conocida como la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica depende de muchos factores, del tipo de átomo, de la estructura cristalina, etcétera, de la humedad, de la temperatura. Estas tres variables, la corriente, el voltaje y la resistencia eléctrica, se relacionan entre sí por la conocida como ley de Ohm, que dice que el voltaje en volts es igual a la corriente en amperes multiplicado por la resistencia en ohms. Otro concepto bien importante, y este nos va a tocar harto cuando tengamos que desarrollar un proyecto eléctrico, realizar cálculos de conductores, de protecciones, de canalizaciones o confecciones cuadro de carga, es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es uno de los datos que más vamos a obtener de los equipos eléctricos que nosotros utilicemos, es decir, motores, microondas, televisores, siempre nos entregan la potencia en ya sean watts o en kilowatts. La potencia es la cantidad de energía eléctrica transferida o transformada en otro tipo de energía debido o a consecuencia del paso del electrón a través de un elemento conductor. La potencia se relaciona con la corriente y la tensión a través de la ecuación que se ve en pantalla, que dice que la potencia en watts es igual al voltaje multiplicado por la corriente eléctrica en amperes. Ahora, relacionando esto con la ley de Ohm que vimos en las diapositivas anteriores, podemos llegar a las otras dos ecuaciones que podemos ver en la diapositiva, que dicen que la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicado por resistencia, o
y la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. Existen dos tipos principales de corriente o voltaje: la corriente continua, o CC, o la corriente directa, DC, que se refiere a una corriente que idealmente es invariable en el tiempo, es decir, que mantiene un valor de voltaje fijo en todo el tiempo, que puede ser como los 9 volts de una batería, 12 volts de una batería, 1,5 volts de una pila. Ahí presentamos un gráfico bien sencillo que muestra un voltaje CC, que puede ser 5 volts, que se mantiene continuo en el tiempo. Idealmente se mantiene continuo en el tiempo. Y la otra forma de corriente importante, y esta es la con la que más vamos a trabajar nosotros, es la corriente alterna. La corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, varía en el tiempo. Varía entre un valor alto positivo y un valor bajo negativo, conocido como la amplitud. La corriente alterna sigue una función de tipo sinusoidal y es la que nosotros utilizamos en los enchufes de la casa de 220 volts o en enchufes industriales o instalaciones mineras, industriales, barcos, etc. La corriente continua generalmente se utiliza en dispositivos más pequeños, electrónicos. Existían algunos barcos que no sé si hasta el día de hoy seguirán funcionando con corriente continua en 600 volts, 400 volts continua. La corriente continua es más peligrosa que la corriente alterna, ya que si uno llega a tomar los cables con un voltaje continuo, este no te va a soltar. Ya que la corriente alterna en algún punto pasa por cero y ahí uno se suelta. Hay un gráfico básico de cómo se comporta la corriente alterna. Tiene un valor positivo, digamos, 220 volts, y después menos 220 volts, siguiendo una función sinusoidal. La corriente alterna se puede dividir en dos, que son importantes. Podríamos tener también otros tipos, polifásicas, es decir, de 2 fases, 5 fases, 6 fases, pero las que se utilizan en todo el mundo son la monofásica y la trifásica. La monofásica corresponde a una sola onda, la cual es producida entre una fase, conocida como línea o fase, y un neutro, y es de 220 volts en Chile. Estados Unidos puede ser de 110 volts. Y la trifásica, que consta de 3 fases, en la cual su onda sinusoidal está desfasada a 120 grados, como va a ver en una gráfica más adelante, y un neutro, es decir, 4 cables. Al medir el voltaje entre fases tendríamos 380 volts, pero si medimos el voltaje de una fase con respecto al neutro, obtendríamos 220 volts. Es decir, que nosotros al utilizar la corriente trifásica en una instalación industrial podríamos obtener también, al tomar una fase y el neutro, 220 volts típico domiciliario. Hay una imagen que muestra el desplazamiento de las fases, de las distintas fases. A estos 4 cables que tiene la corriente trifásica y a los 2 cables que tiene la corriente monofásica se le agrega un tercer cable, que es el de tierra, que se utiliza solamente para la protección de los equipos y de las personas. Vamos a hablar un poco de las normas que se rigen en Chile para la instalación de baja tensión. Nosotros vamos a trabajar solamente con instalación en baja tensión. Podría darse el caso que algunos de ustedes les toque trabajar en media tensión. Ahí rigen estas normas y otras normas más. Nosotros vamos a entregar toda la normativa, la cual de todas maneras pueden obtener de la página de la SEC. ¿Quién rige en Chile las instalaciones eléctricas? Es la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quien genera las normas a partir de las leyes que se generan en el gobierno. Esta norma que vamos a presentar aquí, la NCH-ELEC 4-2003, es solamente para baja tensión. Existen otras para media tensión.
Esta norma es del 2003. Eh, Cada ciertos años se especula, incluso aparecen por ahí algunas NSH LEC 2017, 2014, etcétera. Pero finalmente nunca se ha actualizado. Se mantiene igual desde el 2003. Y la del 2013 es compendio de otras más antiguas. Otras normas que podrían, cuando ya no aplica la norma chilena o la norma chilena no cubre un punto, se puede recurrir a normas internacionales como la NFPA 70E, que, es, que son un poco más completas. De hecho, esta norma está basada en normas internacionales. En lugares como industria minera, aplican los decretos mineros de electricidad y también las normas internas de la minera. Cuando se trata de decidir qué norma utilizar, siempre hay que utilizar la que es más estricta al respecto. Algunas normas importantes, en la clase vamos a ver algunas más, y después revisar la norma cuando requieran cuando tengan alguna duda de una instalación o algo nuevo que vayan a realizar. Nadie conoce todas las normas de memoria, pero es fácil de revisar. Documento bien sencillo de revisar. Algunas normas importantes, las 5.0 que aparecen aquí, hablan de que toda instalación de baja tensión debe ser supervisada por un instalador electricista autorizado y de la categoría correspondiente. Cuando habla de las categorías, habla de las tipos de licencias, la clase A, la clase B, la clase C, la clase D, las cuales vamos a ver más adelante en este curso. Eh, todo esto no necesariamente pasa en la realidad, eh, pero lo importante es que siempre se visualice la seguridad y se respete la normativa en la construcción y proyección de instalación eléctrica. No solamente los eléctricos pueden inscribir instalación eléctrica en la SEC, sino que también los constructores civiles y los arquitectos pueden inscribir sus proyectos en los cuales ellos participen frente a la SEC. No pueden actuar como inscriptores de terceros, es decir, como externo a un proyecto, solamente inscribir, lo cual sí podría ser un instalador eléctrico. Otra norma habla de las atribuciones que le da la superintendencia para controlar y monitorear la instalación y la operación y mantenimiento de instalación eléctrica. Esto generalmente no pasa, es muy raro que van generalmente a instalaciones grandes o donde a fiscalizar o donde le hayan dado un dato de que hay un problema o porque se solicite o cuando ya una planta tiene muchos años, a veces se acercan a las plantas. Pero tienen la potestad de poder realizar eso. Otras normas, las 5.1, hablan de los empalmes. Eh, Hay muchas normas que hablan de las distancias dentro de la norma chilena con respecto a las cañerías de agua, con respecto a zonas de interferencia electromagnética, etc. Este caso habla de la posición de los empalmes. No pueden quedar a una altura de menos 0,8 metros ni la parte superior a una altura superior a los 2,1 metros. También se habla de esto con respecto al edificio. La norma se aceptará la concentración de empalme de edificio de altura hasta 15 pisos. Luego de eso ya se tiene que hacer una sala eléctrica o una subestación. Otra norma importante, bien sencillo entender, que habla de las tensiones que se aceptan en Chile. En Chile se aceptan los 380 volts, 220 volts, que es el típico, utilizamos 500 volts y 660 volts en baja tensión. Lo que van a encontrar en casi el 100% de las instalaciones va a ser 380 y 220 volts en baja tensión. En mi experiencia he visto un par de veces 660 volts, pero en plantas muy antiguas, con equipos de motores muy antiguos. Pero generalmente se realiza el salto de 380 volts a ya sea 1960 volts o 5 kilovolts o 3,5 kilovolts en media tensión.
no se queda en baja tensión. Los materiales y equipos tienen que funcionar a una frecuencia nominal de 50 Hz. Eso tiene que ver con la longitud de onda de la función sinusoidal que vimos anteriormente. En otros países se utiliza 60 Hz. En este país la norma te pide que sean 50 Hz y eso no se puede variar. La única forma en que uno cambia esto es con la utilización de un variador de frecuencia para los motores, para hacerlo girar a menor o mayor velocidad. Uno en teoría podría conectar un motor de 60 Hz a una fuente de energía de 50 Hz y no causarle ningún daño. En realidad, dependiendo del tipo de construcción del bobinado, podría tal vez reducir la vida útil, pero es un poco probable. La única diferencia es que va a funcionar a una velocidad de revoluciones por minuto menor que para la cual está diseñado. Mientras no se le aplique un voltaje mayor para el cual está diseñado, no habría el mayor problema. Eso a diferencia del equipo electrónico. El equipo electrónico es aplicarle 50 Hz o algo de 60 Hz sí podría dañarlo o podría funcionar incorrectamente. Y las últimas normas que vamos a ver hoy día hablan de el límite de batería de la norma NCH 4-2003. Esta tiene un rango de aplicación para condiciones ambientales que van desde los menos 10 grados a los 35 grados Celsius. Si uno se encuentra en un sector que puede estar bajo los 10 grados Celsius, menos 10 grados Celsius, por ejemplo, menos 15, menos 20 que pasan algunas mineras, esta norma no aplica. Esto no significa que no se puedan utilizar las recomendaciones de esta norma, de hecho se hace, solamente que no garantiza algunas de las normativas. Para esto se pueden utilizar las normas que tienen la misma minera o normas internacionales generalmente, que sí hablan de otras temperaturas extremas y condiciones extremas. También la norma 5.4.1.3 que aparece más abajo habla de que esta norma aplica para instalaciones que se realicen en lugares bajo 1000 metros sobre el nivel del mar. Como esta existen muchas normas más que ustedes pueden ir a la norma chilena, la cual está disponible en el CX, está disponible en la página del curso, y buscar para cada caso. Si tienen una duda o quieren saber algo de alguna norma en específico que no entienden bien, me la pueden hacer llegar ya sea por correo o en la misma clase. Espero que esto les haya servido y que lo revisen antes de la clase presencial. Muchas gracias.